Muy buenas tardes, muy feliz de estar aquí compartiendo este tema tan apasionante que es la nutrición saludable, la nutrición balanceada, equilibrada, la nutrición consciente. Bueno, espero que en este rato que vamos a estar conversando todos, porque al final vamos a responder sus inquietudes, sea de mucho aprendizaje y que al final de este ratico todos hayamos ganado unos conocimientos o aclarado algunas dudas que puedan tener. Entonces, vamos a comenzar la presentación. El tema es nutrición balanceada en casa, como decía Elisa, adaptándonos a esta situación nueva que nos ha presentado la vida y tomémosla como una oportunidad de aprendizaje. Entonces, yo quisiera primero hablar sobre los principios básicos de la alimentación del liceo, o sea, qué quiere el liceo en el departamento de nutrición para sus niños y es ofrecer una alimentación equilibrada y saludable. ¿Esto qué significa? Equilibrada significa que es una nutrición a través de una minuta que se le ofrece a los niños y que cumple con todos los requerimientos de nutrientes y calorías de acuerdo a los estados, a las etapas de crecimiento en que están nuestros niños. En este momento nosotros tenemos niños hasta los 11 añitos y arrancando desde los 2 y medio, 3 añitos. Entonces, básicamente, la minuta está adaptada para ellos. Hoy voy a hablar enfocándome mucho en estos dos grupitos de edad, o en este grupo de edad, en este rango de edad, pero también esto lo vamos a adaptar al resto de la familia, porque se trata es de que aprendamos a alimentar a nuestros hijos, pero al mismo tiempo es la misma alimentación para todos en casa y que sea natural también. ¿Qué quiere decir esto? Que busquemos los alimentos de la manera como están más en la naturaleza, más parecidos a la forma como se encuentran en la naturaleza. Que tratemos de evitar los conservantes, los colorantes, los realzadores de sabor, los saborizantes artificiales y que busquemos los alimentos en su forma más natural, ojalá orgánicos. No todos se pueden orgánicos, pero que sea en su gran mayoría orgánicos. Entonces ustedes, bueno, se preguntarán, ¿y cómo debe ser la alimentación de un niño? Entonces la alimentación de un niño debe ser lo más parecida a la de sus padres. Entonces en casa no vamos a hacer un menú diferente para los niños de acuerdo a su gusto, sino que vamos a hacer la alimentación para todos. La mamá, el papá, junto con los niños deciden qué comen en casa. Hoy les voy a dar unos lineamientos muy importantes para que esa alimentación cumpla con aquellas primicias básicas que hablamos de equilibrada, de balanceada, saludable y natural. Y que cada oportunidad, que tengamos claro que cada oportunidad que tenemos de alimentar a un niño es la oportunidad de nutrirlo. No perdamos esa oportunidad dándole alimentos que no son nutritivos. Entonces, hoy vamos a saber cuáles son esos alimentos nutritivos para nuestros niños y también que sea una alimentación divertida, que sea agradable, que le podamos transmitir a nuestros hijos el amor, y no solo a nuestros hijos, sino a nuestro esposo, a todas las personas con las que compartimos el hogar. Entonces, los padres damos ejemplo. Los niños nos observan, ellos aprenden desde la respiración, desde son como adivinos, hasta los pensamientos los perciben. Entonces, ellos están súper pendientes de nosotros, cómo es que nosotros nos alimentamos, lo que hablamos acerca de la comida, lo que hablamos con las amigas por el celular o con los amigos o con la familia por el celular, acerca de nuestro peso, acerca de nuestro estado de salud, acerca de todo lo que tiene que ver con la nutrición, con la alimentación. Ellos escuchan, aunque no estén presentes, ellos están pendientes de nosotros como padres de familia. Entonces nosotros tenemos esa gran responsabilidad de enseñarles lo mejor. ¿Y a través de qué? A través de nuestra propia vida, nuestra propia experiencia. Entonces, mi pregunta es, ¿tienes buenos hábitos alimentarios, hábitos de vida? ¿Y cuáles serán esos? Miremos aquí. Entonces, buenos hábitos de vida es, por ejemplo, comer balanceadamente,
comer bien, pero disfrutando, con toda la tranquilidad, con todo el placer, con todo el disfrute y en paz. También meditar, hacer ejercicio, escuchar música, dormir bien, encontrarnos con amigos, todo esto hace parte de llevar una vida con buenos hábitos. Y hablando de dormir bien, he encontrado que hay algo que se llama la higiene del sueño, y la higiene del sueño se refiere a tener, por ejemplo, un horario, acostarnos más temprano, levantarnos más temprano. Ahora que estamos con las pantallas en casa, nos quedamos de pronto viendo noticias o nos quedamos en el celular hasta demasiado tarde, y entonces esto interrumpe el círculo circadiano que tiene que ver con las horas de vigilia y las horas de sueño. Entonces debemos dormir mientras el sol se oculta y estar despiertos en el momento en que el sol nace. El fuego digestivo también está muy relacionado con esto. Cuando el sol está afuera, cuando estamos despiertos, es cuando nuestro estómago está más preparado para digerir los alimentos y aprovechar los nutrientes que ellos nos dan. Entonces, es por esto que no debemos hacer comidas muy grandes al final de la noche porque nos vamos a acostar. Y al dormir, el cuerpo necesita estar liviano para poder descansar y darnos un sueño reparador. Entonces, todos habremos tenido la experiencia de habernos acostado con el estómago lleno, después de una comida, una reunión con una comida súper pesada, llena de grasas de pronto, un volumen muy alto y con licor, y hemos pasado una mala noche. Esto no le hace bien a nuestro cuerpo, entonces, y a nuestro organismo. Entonces, como reflexionar acerca de esto y bueno, que no se nos vuelva el hábito, que lo hagamos de vez en cuando, lo disfrutamos y está muy bien, pero hablando de hábitos es aquello que repetimos, que hace parte de nuestra vida diaria. Y nuestra vida diaria debe tener un sueño reparador. Aquellas personas que les hace daño, por ejemplo, la cafeína, se demora 6 horas en salir de nuestro organismo, entonces ya sabrán que un café 6 horas antes de dormir les daña el sueño. También, como lo dije, una comida pesada daña el sueño. Estar frescos, dormir con pijamas frescas. Eh, Antes de quedarnos dormidos no debemos ver la pantalla porque la luz de la pantalla inhibe la hormona del sueño. Entonces, no debemos llevar, ojalá no llevar pantallas a la cama, dejarlas fuera de la habitación, apagar el router del Wi-Fi. Son algunas de las medidas que podemos aplicar para aprender a llevar higiene del sueño. Bueno, la alimentación en casa es la oportunidad para que le enseñemos a nuestros hijos cómo queremos que ellos se alimenten bien y para que practiquemos con ellos. Entonces, es el momento de aprender y ensayar nuevas preparaciones, de probarlas con ellos, de vigilar que nuestros hijos se alimenten mejor, que establezcamos estos hábitos que estábamos hablando en nuestra vida y que los dejemos como herencia para ellos. Entonces, aprovechar este momento que estamos en casa, en cuarentena, para retomar esa cuerdita con nuestros hijos y decir, bueno, vamos a prepararlos bien para que cuando vayan al colegio ya le lleguen a María Clara muy, muy entrenaditos y allá se alimenten muy bien con nuestra minuta del colegio, que siempre les he dicho, hagamos equipo casa-colegio, porque tenemos que hablar el mismo idioma, tenemos que compartir esta filosofía de alimentación saludable para que podamos transmitir ese mensaje a nuestros hijos y podamos cumplir nuestros objetivos. Papás, colegio, familia, colegio. Entonces, ¿cuáles serán los nutrientes esenciales que requiere un niño en etapa de crecimiento y desarrollo? Entonces, básicamente y en general, los niños necesitan una alimentación balanceada, así como papás, hermanos mayores, todos necesitamos una alimentación balanceada, pero en este momento voy a hablar de los nutrientes que tienen que ver con el crecimiento y el desarrollo de los niños en la etapa, en las edades en que están en el colegio, que es 2 años y medio a 12, 11 añitos. Empecemos con las proteínas. Yo pienso que las proteínas es un nutriente pues, del que hemos hablado mucho,
es muy común para todos estamos preocupados por las proteínas, que nos alimentemos bien, que consumamos proteínas, pero bueno, ¿y en dónde están y para qué nos sirven? Entonces, las proteínas básicamente son constructoras, nos ayudan a construir. El niño está creciendo, necesita construir huesos, músculos, hormonas, enzimas, una cantidad de sustancias para que el cuerpo pueda funcionar bien. Y adicional, ellos apoyan el funcionamiento del sistema inmune. Voy a enfatizarlo mucho ahora con esta situación porque es importante que tengamos el sistema inmune activo, que lo tengamos bien nutrido para que estemos prevenidos y no nos vaya a coger el virus. Entonces, ¿en dónde encontraríamos las proteínas? En las carnes, en los huevos, en los granos, en los frutos secos, en cereales integrales, básicamente en ellos, en lácteos también. Bueno, voy a mover por aquí un poco la pantalla porque me está estorbando un poquito para poder ver bien toda la... ya. Bueno, entonces, como les decía, las proteínas se encuentran en carnes todas, res, pollo, pescado, cordero, para quienes coman otras carnes, huevos de gallina y de codorniz, en granos. ¿Qué son los granos? Son como las leguminosas o lo que llaman las legumbres. Lo podemos llamar, ese grupo se puede llamar de estas tres formas, que son frijoles, lentejas, garbanzo, arveja seca, soya orgánica, básicamente. Bueno, también el grupo de los frutos secos. Y les quiero aclarar que los frutos secos no son frutas secas, sino frutos secos. Y los frutos secos son las nueces, todo el grupo de las nueces, o sea, nuez del Brasil, avellana, marañón, pistacho, piñones, y también todo el grupo de las semillas. Entonces, lo que es la semilla de ajonjolí o sésamo, chía, linaza, amapola, todas las semillas. También el grupo de los lácteos contiene gran cantidad de proteínas, los cereales integrales. Y cuando hablo de cereales, no son los cereales de caja, sino el grupo de las harinas o cereales. Entonces sería el arroz, la quinoa, el amaranto, el trigo, pero en el caso de las proteínas, los cereales estrella son, como les digo, la quinoa, el amaranto y el arroz integral. Bueno, el hierro. El hierro es importante porque apoya el crecimiento y el desarrollo de los niños, pero también es muy importante en los adultos. ¿En dónde está presente? Vuelvo y les digo, o sea, ustedes van a encontrar pero estos nutrientes están más básicamente como en los mismos grupos. Y eso es lo que quiero que aprendamos hoy, que nos quede muy claro que estos nutrientes están prácticamente en los mismos grupos de alimentos con unos pequeños excepciones que nos van a quedar hoy muy claros y ustedes van a quedar con esta presentación y este cuadro está muy resumido, muy bueno para que refuercen si de pronto se les olvida o tienen alguna duda. Pero miren, las proteínas estaban en las carnes, en los huevos y en los granos, el hierro también. Carnes, huevos, granos, frijol, lenteja, garbanzo, soya orgánica, habas. Pero a diferencia de las proteínas, el hierro está presente en las hojas verdes. Entonces sería la espinaca, la acelga, básicamente, y en las verduras verdes oscuras. Entonces también está en el brócoli, por ejemplo. Bueno, también en los frutos secos, que ya lo expliqué, en los lácteos, pero que estén fortificados con hierro. La leche, en algunas marcas están sacando la leche fortificada con hierro, y en los cereales integrales, como les dije ahorita, la quinoa, el amaranto, la avena, también. Bueno, el calcio es importante en los niños por la formación de huesos y dientes. Entonces se encuentra, pues todos sabemos que la leche, el queso, el yogur tienen calcio, pero ese diríamos que es un calcio de origen animal. Vamos a hablar del calcio de origen vegetal también. Entonces el calcio lo encontramos en los frijoles, en las lentejas, en los garbanzos, en la soya, ojalá orgánica, lo repito. En hojas verdes y en verduras verdes también encontramos calcio, como por ejemplo en la albahaca, en la rúgula, en el kale, que es la misma col rizada, en la espinaca,
en la selga, en el brócoli, entonces sí lo acabo de decir. En los frutos secos también encontramos calcio, como las almendras, en las semillas como el ajonjolí que tiene gran cantidad de calcio. Eh, las semillas de amapola también tienen calcio, pero no son como muy comunes para nosotros. En cereales integrales, y aquí en este cuadrito ahora recuerdo, me faltó anotar frutas. Hay 3 frutas que se caracterizan por su aporte de calcio, que son la naranja, el kiwi y las brevas. Ahora en la siguiente slide van a ver la lista completa de estos alimentos que les estoy diciendo verbalmente. Tranquilos que todo les va a quedar aquí escrito en la presentación y la presentación va a quedar para todos. Entonces, estoy muy contenta y tranquila porque sé que les va a quedar esta información muy clara y para que la consulten en cualquier momento que necesiten. El zinc es un nutriente importante en el desarrollo y en la diferenciación sexual en los niños y también participa de apoyo en el sistema inmune. Entonces miren que llevamos 2 nutrientes importantes para el sistema inmune, que son las proteínas y el zinc. Bueno, ¿en dónde encontramos el zinc? El zinc está casi que unido con las proteínas y el hierro, o sea, donde hay proteínas y hay hierro, hay zinc. Entonces están en las carnes, en los huevos, en los granos, en los frutos secos, en los lácteos, cereales integrales. Sigamos con el omega 3, el famoso omega 3 que todos hemos oído hablar acerca del omega 3. Es muy importante para el desarrollo cerebral y para el desarrollo de la salud visual de los niños, especialmente la retina. Y bueno, no solo los niños, los adultos, es un nutriente esencial que debemos consumir diariamente. Y es muy fácil de cubrir, no necesitamos suplementar con pastillas ni cápsulas, van a ver que los alimentos lo aportan de manera sencilla. Y también participa como apoyo al sistema inmune. Entonces ya es el tercer nutriente que hablamos del sistema inmune, que son las proteínas, el zinc y el omega 3. Esto que les estoy diciendo acerca del sistema inmune lo hemos visto en las últimas investigaciones que ha presentado ESPEN, que es la Asociación Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo. Ahora pues en esta oportunidad de estar en cuarentena hemos tenido, valga la redundancia, me perdonan, la oportunidad de estar estudiando bastante, actualizándonos, sobre todo con el tema del coronavirus. Y se ha encontrado que estos nutrientes son importantes ahora, no solo para los niños, sino para los adultos también. Entonces, ¿en dónde encontramos el omega 3? Lo encontramos en el salmón, en los pescados grasos o pescados azules. Básicamente salmón, trucha. Ustedes dicen, ay, el atún también, pero es que el atún es un pescado muy grande que contiene mercurio. Entonces está bien que comamos atún de vez en cuando, pero que no sea como nuestra base de alimentación y que no pensemos pues que el atún es la única fuente de omega 3. También lo podemos encontrar, por ejemplo, en la trucha, que es un alimento pues podemos encontrar aquí alrededor de nuestra ciudad, Medellín, cultivos de trucha, y es importante que consumamos alimentos que sean cultivados cerca de nuestra región. Bueno, les cuento pues que también la chía y la linaza son 2 semillas que contienen buena cantidad de omega 3. Entonces, la clave con la chía y la linaza es que las debemos moler, porque ustedes verán que la chía y la linaza son 2 semillas que tienen el caparazoncito muy duro y este nutriente se encuentra en su interior, al igual que todos los demás nutrientes. Debemos romper esa cáscara tan dura para poder aprovechar los nutrientes que hay en su interior. Entonces, ¿cómo lo vamos a romper? Por medio de un molino de café. Es la única forma que hemos encontrado, a no ser de que tengamos un macerador de piedra, pero nos vamos a demorar mucho haciendo fuerza, bastante para poder romper la semilla. Entonces, mi recomendación es un molino de café, pero solamente moler la cantidad que vamos a consumir. ¿Cómo cubrimos el omega 3? Con una cucharada de una de estas semillas o una mezcla de las 2, molida, diaria, agregada a nuestras comidas. Puede ser, por ejemplo, al arroz, rociar esta mezcla de linaza y chía por encima, a una avena, o agregarlo en la preparación, pero tener en cuenta que son muy sensibles
a la temperatura, se oxidan con la temperatura y se oxidan con el oxígeno y se pierden, digamos así, con la temperatura, se desnaturalizan. Entonces, para que lo tengamos muy presente, mejor no someterlos a temperatura ni guardarlos, sino moler y consumir lo antes posible. Bueno, también está en el aceite de linaza, aunque no es muy fácil de conseguir este aceite de chía, yo en Bogotá lo he conseguido, no son fáciles de comprar aquí en Medellín, pero si los tienen y tienen forma de conseguirlos, también son fuente de omega 3. La yema de huevo también tiene omega 3, entonces miren que con una alimentación balanceada, con nutrientes, con los alimentos que encontramos en el mercado, podemos cubrir el requerimiento de omega 3 fácilmente. Bueno, también tenemos la vitamina D. Esta es otra de los nutrientes que participa en toda la activación del sistema inmune. Y también es bien importante para el trabajo que hace el calcio en la formación de huesos y dientes. Entonces, es importante que los niños y los adultos también tengamos buena cantidad de vitamina D. ¿Cómo lo vamos a lograr? Aprovechando el solecito, salir al solecito por la mañana, exponer 10, 15 minutos nuestra piel sin antisolar al sol. Esa es la mejor forma de activar la vitamina D. También encontramos vitamina D en la yema de huevo, en algunos lácteos fortificados. Ya habíamos hablado de fortificación de lácteos con el hierro y también la vitamina D la fortifican, la adicionan algunos lácteos. Y la fibra, por último, como nutriente principal para los niños en crecimiento y desarrollo y para los adultos, repito, muy importante. ¿Por qué? Evita el estreñimiento. Porque cuando tenemos una buena evacuación intestinal, limpiamos nuestro organismo. Entonces, cuando limpiamos nuestro organismo, nos estamos liberando de ciertas toxinas, sustancias que el organismo ya no necesita y que las ha separado como material de desecho. Entonces, necesitamos buen consumo de fibra para que ellas formen el bolo fecal y a través de él podamos eliminar estas toxinas. Muchos niños sufren de estreñimiento. ¿Por qué? Porque no tienen buen consumo de frutas, verduras, semillas, cereales integrales, frutos secos. Entonces, incluso las leguminosas, los granos, contienen bastante cantidad de fibra en su caparazón, en su cáscara. Entonces, de esta manera vamos a ayudar con la evacuación y pongámosle atención a nuestros niños, que coman buenas frutas y verduras, semillas, como lo digo, cereales integrales, y de esa manera obtengan buena cantidad de fibra. Y también dan saciedad, como para que podamos estar tranquilos con un desarrollo de una digestión, una absorción por unas 3 horas después de que hagamos una comida o 4 horas y podamos obtener una energía armónica y tranquila a través de esa fibra. Entonces es importante que la incluyamos en la alimentación. Voy a repasar entonces con ustedes, esos nutrientes serían las proteínas, el hierro, el calcio, el zinc, la vitamina 3, la vitamina D y la fibra. Muy bien, entonces, ¿en cuáles alimentos vamos a encontrar esos nutrientes de los cuales les estoy explicando? Yo los llamé los alimentos estrella. ¿Por qué? Porque quiero que les quede así como bien grabado y claro de que cuando ustedes vayan a construir un menú, hacer una lista de mercado para su casa, estos sean los primeros que se vengan a su mente, los alimentos estrella. Empecemos por las verduras y ahí les puse en paréntesis, o sea, recordemos, ¿qué me aportan las verduras? Me aportan hierro, calcio y fibra principalmente. ¿Y cuáles son esas verduras que me aportan hierro, calcio y fibra? Empecemos, espinaca, acelga, kale y albahaca. Son hojas verdes de las cuales les hablé ahorita anteriormente. El repollo blanco, el brócoli, la coliflor, la albahaca es otra y la rúcula son otras 2 hojas verdes. Y bueno, básicamente estos son las verduras que me aportan estos nutrientes.
Y no les quise colocar el resto de las verduras, pues que aportan otro montón de oligoelementos y otras vitaminas, pero como no hacen parte de ese pool de nutrientes esenciales en los que me quiero como concentrar en el día de hoy o en la noche de hoy, entonces no les coloqué como la lista completa, porque tenemos infinidad de verduras, gracias a Dios, en la naturaleza. Bueno, ¿cuáles serían esos cereales integrales que me van a aportar? Fibra, calcio, hierro, zinc y proteínas. Entonces, la quinoa y el amaranto, el arroz integral también. Y las pastas de arroz, de chía, de quinoa, que ahora nos están vendiendo en el mercado, sería preferible consumir estas pastas en lugar de consumir las pastas a base de trigo y la avena. Bueno, del grupo de las nueces y semillas, recordemos que las nueces y semillas nos aportan proteínas, calcio, hierro, zinc y fibra. ¿Cuáles serían esos? Y omega 3, se los puse de primeros, las nueces, la linaza y la chía. Imagínense que con 4 nueces cubrimos el requerimiento de omega 3. Es muy fácil consumir 4 nueces todos los días. O una cucharada de linaza o de chía o una mezcla de los dos. Recuerden que tiene que ser recién molida. También ya el resto del grupo, que serían las almendras, las pecanas, las avellanas. Recordemos que ya no nos aportan omega 3, sino proteínas, calcio, hierro, zinc y fibra. Listo. Entonces serían las almendras, las pecanas, las avellanas, los pistachos, los marañones, los piñones, el ajonjolí o sésamo, el girasol y la calabaza. Ese es el grupo de las nueces y semillas. Es bastante largo, de manera que podemos hacer una alimentación variada y que no sea monótona. La idea es que incluyamos todos estos alimentos en nuestra alimentación. Los granos. Recordemos que me refiero a los granos, al igual que leguminosas o que legumbres, que serían frijol, lenteja, garbanzo, habas, arveja seca y soya orgánica. Busquemos siempre que sea soya orgánica, porque desafortunadamente la soya que encontramos comúnmente es una soya genéticamente modificada y hasta el momento las investigaciones no nos han arrojado qué efectos puede tener en nuestra salud el consumo de alimentos genéticamente modificados. De todas maneras, hay que aclarar que gran cantidad de los alimentos que consumimos hoy en día tienen modificación genética y esta modificación se hace por diferentes objetivos. O sea, muchas veces no solo es para aumentar el tamaño del alimento o para mejorar su apariencia, sino que también, por ejemplo, en África hay sitios donde no llueve y han desarrollado una semilla de frijol que crece la planta, cosecha, da frutos con un solo riego en todo su proceso de crecimiento. Entonces, pues, no podemos hablar de que la modificación genética sea mala en su totalidad, simplemente que no sabemos qué efectos tiene para nuestro organismo en un futuro, porque esto es muy reciente y aún no hay investigaciones concluyentes al respecto. Bueno, continuemos con los grupos de alimentos que nos faltan. Nos faltarían, por ejemplo, los lácteos. Los lácteos, me preguntan algunas madres que si para los niños después de los 2 años los lácteos deben ser bajos en grasa o enteros. Entonces les quiero aclarar que los lácteos deben ser bajos en grasa, pero para niños menores de 2 años sí es importante que sean enteros para su desarrollo. En nuestro colegio los niños ya tienen 2 años y medio, 3 años, entonces vamos a hablar de lácteos desgrasados o bajos en grasa. ¿Qué nos aportan? Recordemos, proteínas, calcio, zinc. Y cuando estos lácteos vienen fortificados nos pueden aportar también vitamina D y hierro. ¿Cuáles serían? La leche, los quesos, todos los quesos, el yogur, y quise incluir la ricota porque es un queso que podemos conseguir bajo en grasa. O sea, la idea es que limitemos el consumo de aquellos quesos madurados altos en grasa. No quiere decir que no los comamos, sino que controlemos la cantidad, el tamaño de la porción, la cantidad que consumimos. Bueno, otro grupo de alimentos serían las carnes, que nos aportan
proteínas, hierro y zinc. ¿Cuáles serían esas carnes? La carne del pescado, el pollo, la carne de res, el cerdo, el cordero. Bueno, quise incluir aquí las grasas que nos aportan, algunas de ellas nos aportan el omega 3, que es un nutriente esencial. Entonces el aceite de lino o el aceite de chía. Y también encontramos aceite de girasol, aceite de ajonjolí, aceite de aguacate y la misma mantequilla, que es un derivado lácteo, pero que en realidad la mantequilla tiene más composición de grasa que de lácteo, para que lo tengamos muy claro. Y que entre mantequilla y ghee es mejor ghee que mantequilla. En esto hace poco les pasamos la receta en Fidias de cómo preparar el ghee. Entonces, espero que lo hayan preparado, que lo hayan ensayado y que les haya ido muy bien con esta receta. Bueno, el otro grupo serían los huevos. Los huevos son increíbles, nos aportan proteínas, hierro, zinc, omega 3 y vitamina D. Yo digo que un huevo es como una cápsula de un multivitamínico, importantísimo para nuestros niños y para los adultos sanos, muy importantes. Entonces podemos consumir huevo de gallina o huevos de codorniz. 5 huevos de codorniz equivalen a un huevo de gallina. Es otra pregunta muy común que me hacen. Y del grupo de las frutas, les incluí 3 frutas nomás porque ellas se caracterizan por su aporte de calcio, de fibra y de vitamina C, aunque hay muchas otras, pues la cantidad de frutas, podríamos llegar a 15, 20 en la variedad que tenemos aquí en el trópico, en nuestra región. Pero entonces tenemos la naranja, el kiwi y las fresas como frutas que nos aportan calcio. Y importante para que lo tengamos bien presente en la elección de frutas en nuestro menú. Entonces, aquí vienen como algunas ideas. Listo, ¿cómo vamos a construir entonces, con estos grupos de alimentos que acabo de mencionar, cómo vamos a construir unos desayunos para nuestros niños? Ok, entonces miren, un buen desayuno podría ser un desayuno que hiciéramos con un proteico, con un lácteo, un acompañante que generalmente sean carbohidratos complejos y una bebida. Y aquí hay una cantidad de ideas que les dejo, son ideas que tenemos en la minuta, algunas, otras no, que pueden hacer ustedes en su casa y nosotros pues no nos queda fácil hacerlo en el colegio porque tenemos que asegurar la calidad organoléptica y tener en cuenta que estamos en el alto, con el frío, que son muchos niños para atender al mismo tiempo. Por ejemplo, un huevo en cacerola no le va a llegar bien a los niños, pero ustedes en casa sí lo pueden hacer. Entonces, ¿qué ideas tenemos como para el desayuno? Huevos, preparaciones diferentes de huevos. Huevo en cacerola, huevos revueltos, huevos con tomate y cebolla, huevos revueltos con espinaca, maíz tierno y queso. Podemos hacer unos omelets con verduras y queso. Entonces vamos al grupo de las verduras y nos devolvemos. Y entonces, ¿cuáles serían esas verduras para incluir en el omelet? Podríamos incluir espinaca, kale, podríamos incluir el brócoli, colocar un poquito de albahaca. Muy bueno que siempre nos remitamos a estas listas. Podemos agregar otras verduras, pero recuerden que es que estos son los alimentos estrellas que aportan esos nutrientes especiales para nuestros niños. Si les damos a los niños estos alimentos, vamos a cubrir sus requerimientos de nutrientes, de macronutrientes, que son proteínas, grasas y carbohidratos, de vitaminas y minerales necesarios para asegurar un buen crecimiento y desarrollo en ellos. Ustedes me dicen, ay, pero entonces ¿en qué cantidad? Hoy no les quise poner porciones ni cantidades, solamente mencionar los alimentos para no confundirlos. Importante que tengamos presencia de huevo en nuestro desayuno, que tengamos presencia de queso o lácteo en nuestro desayuno. Más adelante podríamos hablar de cantidades, pero por el momento vamos a concentrarnos como en los grupos de alimentos, en los alimentos, y ya cada uno mide las cantidades de acuerdo como digamos, al gusto, la costumbre que cada uno viene teniendo hasta ahora. Nosotros hacemos evaluación del estado nutricional de nuestros niños en el colegio y cada uno de los padres de familia sabe cómo está el estado nutricional de sus niños. Entonces, de acuerdo a ese estado nutricional, ustedes pueden determinar
el tamaño de la porción. Si el niño está bajito de peso, entonces vamos a darle una mayor porción, una buena porción de estos alimentos. Pero si les hemos reportado que los niños tienen sobrepeso, que tienen riesgo de sobrepeso o que ya tienen obesidad, entonces vamos a limitar un poquito el tamaño de la porción. Y si los niños están normales, que son gracias a Dios, el gran porcentaje de nuestra población en el colegio está saludable, tiene un estado de nutrición saludable, armónico, adecuado, entonces vamos a dar unas porciones normales. ¿Cuáles son las normales? La que los niños han venido consumiendo hasta el momento, los ha llevado a tener el estado nutricional, el peso y la altura que tienen en este momento, la estatura que tienen en este momento. Entonces, quiere decir que como lo estamos haciendo papás y mamás, lo estamos haciendo muy bien hasta este momento. Felicitaciones. Lo que vamos a hacer con estos aprendizajes del día de hoy es perfeccionarlo, profesionalizarlo con bases científicas, porque todo esto, gracias a Dios, nos basamos en muy buenas bases científicas para poderles decir con tanta tranquilidad y convencimiento de que esto es lo que les va a ayudar a ellos a estar mejor de como están en este momento. Entonces, continuando, ideas podrían ser crepes de avena, pancakes, muffins, tostadas francesas, sándwiches de queso. Bueno, y los lácteos que vamos a incluir entonces serían el quesito, el queso bajo en grasa, la cuajada baja en grasa, la ricota baja en grasa, un yogurt. Ojo con los yogures. Aquí aprovecho para explicar el tema del yogurt, y es que el yogurt debe ser un yogurt natural, sin azúcares añadidos. Más bien nosotros, si lo vamos a endulzar un poco, compremos el yogur natural sin azúcar y nosotros decidimos con qué azúcar lo vamos a endulzar y qué cantidad de azúcar le vamos a agregar. Y nosotros tenemos la opción de escoger la mejor alternativa. Entonces vamos a endulzar con miel, vamos a endulzar con dátiles, vamos a endulzar con frutas. Tenemos demasiadas frutas dulces a nuestro alrededor. Tenemos el banano, tenemos el mango, la papaya, que son tan dulces. Entonces con esto podemos endulzar naturalmente el yogur de nuestros niños y el yogur para nosotros también. Y de esa manera limitamos el consumo de azúcar añadido. Más adelante ya les voy a hablar sobre el azúcar, sobre esos azúcares añadidos. Y también vamos a incluir en el desayuno leche, podemos tomarnos una bebida láctea de chocolate, pero entonces, a ver, en el colegio, retomemos como lo hacemos en el colegio y hagámoslo así en casa. Compremos las pastillas de chocolate de verdad. La pastilla de chocolate, voy a hablar de marcas, aunque tal vez no se debería, pero el chocolate tradicional que encontramos aquí en el mercado, sin azúcar añadido, pero lo venden, por ejemplo, con clavos y canela. Rico, viene como saborizado con estas especies deliciosas. También nos podemos hacer una avena en leche, una colada de avena o una avena en hojuelas con leche. Y también podemos usar aquellas bebidas lácteas para preparar, aquellas bebidas vegetales para preparar esta leche chocolatada o esta avena. También la podemos hacer a base de almendras, a base de la misma avena, de ajonjolí, de nuez. Con todas las nueces se pueden hacer bebidas similares a la leche. Valga la aclaración, importante que el calcio no queda en la bebida. Cuando hacemos una bebida vegetal en casa, el calcio queda en el ripio o en el colado. Entonces, lo que queda en el colador lo tenemos que aprovechar en otra preparación. O no colarlo, licuar las almendras, hacer una avena o una colada de avena, pero no pasarlo por el colador. Tengamos eso también, eso es otro concepto bien importante para tenerlo presente. Bueno, otras bebidas, hay niños que desayunan con agua y está bien. ¿Por qué? Porque es que estamos cubriendo los nutrientes con otros alimentos, entonces no está mal que los niños consuman agua. Y hablando, ahora que hablamos en otra slide anterior hablamos acerca del estreñimiento, la fibra. La fibra siempre hay que acompañarla con buena cantidad de agua, porque si no, esa fibra se pone muy dura en el intestino y duele. Entonces, para que tengamos una evacuación suave, es muy importante. Tenemos a alguien con el micrófono abierto y les agradecemos, por favor, cerrar bloquear el micrófono. Gracias.
Bueno, entonces, retomando, les estaba diciendo que es importante tomar buen agua para poder tener evacuaciones suaves y evitar el estreñimiento. Y la avena es súper importante también para ello. Volvamos entonces a las bebidas del desayuno. Y tenemos la agua de panela, el chocolate en agua de panela, tenemos un smoothie, también nos podríamos preparar un buen smoothie a base de alguna fruta, por ejemplo, trituradita, y agregarle otras cosas ricas encima, como por ejemplo una granola, unas nueces trituradas. eh, por ejemplo, vámonos aquí a los carbohidratos complejos y de aquí sacamos más ideas. Volvemos entonces como acompañantes, los pancakes, los crepes, tenemos pan de queso, pan de yuca, almojábana, ellos los preparamos en el colegio y a los niños se los damos recién sacaditos del horno, calienticos, súper deliciosos. Las mamás que han ido al colegio y que los han comido saben cómo son de ricos. Bueno, tenemos también galletas integrales, empanadas, horneadas, eso sí es importante, rollo de queso, avena, quinoa, amaranto. Serían ideas de desayunos. Adelantemos entonces y pasemos a ideas para almuerzos y comidas. ¿Cómo sería el almuerzo y una comida? Siempre debe haber un proteico, un acompañante, una verdura o dos verduras. Cuando damos sopa, es la opción, la alternativa que tenemos para aumentar el aporte de verduras en nuestra alimentación. ¿Cómo es un plato balanceado? La mitad del plato debe ser de verduras. Pueden ser frescas, pueden ser salteadas, pueden ser en una preparación tipo soufflé, torta, gratinado. Y la otra mitad la vamos a dividir en dos. Un cuarto para la proteína y un cuarto para el acompañante, que casi siempre es un carbohidrato complejo. Entonces miren que ahí estamos, podemos imaginarnos ya tamaños de porciones. A los niños les servimos en plato pequeño y a los adultos ya los servimos en un plato más grande. Entonces, mitad del plato es verdura, un cuarto de proteína y un cuarto de un acompañante a base de carbohidrato complejo. Cuando yo digo carbohidrato complejo, es aquel que tiene fibra integral, preferiblemente. Entonces, ¿qué podríamos incluir como proteico? Res, pollo, pescado, cerdo, asados, al horno, en salsas. Las que les guste en la familia, las que muchas veces tenemos recetas de tradición que traemos desde nuestras abuelas, como lo hacía mi mamá, y lo seguimos haciendo en la casa y le enseñamos a nuestros hijos a comerlo así. Es muy bonito continuar con esa tradición y es la mejor forma de hacerlo. La carne molida, los nuggets caseros, bien importante que sean caseros, evitar comprar aquellos que vienen congelados porque en ese molido no sabemos qué otros ingredientes hay. Y de eso vamos a hablar ahorita, sobre la lista de ingredientes y la interpretación de la tabla nutricional. Pero bien importante que siempre vamos a la parte de atrás de los productos, leamos la lista de ingredientes, asegurémonos que sea pollo de verdad, que sea pollo y con una panada. Ojalá hacerlo en la casa. ¿Cómo lo podríamos hacer en la casa? Cogemos el pollo, lo partimos en trocitos o lo molemos. Si lo vamos a partir solo en trocitos, no es sino apanarlo y los podemos hacer al horno, no tienen que ser fritos. O también podemos moler la carne del pollo, mezclarla con algún guiso, mezclarla con un huevito, con un poquito de pan rallado o de avena, apanarlos y también hacerlos al horno. Y de esa manera podemos tener unos nuggets caseros. De pollo también se pueden hacer de pescado. Los he hecho, o también lo que podemos llamar croquetas. Lo hemos hecho de trucha aquí en la casa y quedan muy ricos. Primero cocinamos la trucha, luego la desmechamos. Se pueden hacer de salmón también. Ya se mezclan con un hogadito, como con un guisito de verduras, de cebolla, con ajo, con hierbitas. Agregamos un huevito como para que esa croqueta nos amarre. La podemos pasar por una mezclita de harina o de panko y ya luego las hacemos al horno. También las podemos pasar por quinoa en hojuelas y ya luego las llevamos al horno. Bueno, otra idea sería, por ejemplo, las hamburguesas vegetarianas. Podemos hacer hamburguesas de lentejas, de caraotas, de frijoles, de garbanzos. Podemos hacer mezclas de las dos y hacer unas hamburguesas vegetarianas bien ricas. También podemos hacer lasaña de pollo, lasaña de carne.
quiche de pollo, bueno, de atún, de cuánta cosa queramos. O sea, la cocina es creatividad de imaginación, es un laboratorio. O sea, aquí podemos desarrollar todas las recetas que queramos. Lo importante es que utilicemos los alimentos que les mencioné anteriormente, porque nos vamos a enfocar en la nutrición de los niños y también de nosotros como adultos, una buena nutrición. Podemos hacer burritos. Los platos mexicanos le encantan a los niños. Cuando damos nachos en el colegio también les encantan. Lo acompañamos cuando damos los nachos, damos sopa de tomate, los nachos, la carne molida, el pico de gallo, que ahora les explico en las verduras cómo es el pico de gallo, y lo acompañamos con un poquito de crema agria, guacamole, y ahí queda un plato delicioso. Bueno, salmón, podemos hacer salmón horneado, asado, con salsa, sin salsa, como lo quieran hacer. Y huevos de codorniz sería otra posible alternativa que podríamos hacer, por ejemplo, para las noches. Sería bueno esa alternativa. ¿Con qué vamos a acompañar estos proteicos? Entonces, podemos hacer pasta. Ojalá pasta de arroz, pasta de chía, pasta de quinoa. Cualquier otro día podemos hacer pasta de trigo y no pasa nada. Pero acuérdense que, les repito, estamos hablando de aquellos alimentos estrella hoy, esta noche. Podemos utilizar una pasta larga o una pasta corta. A nosotros, los niños en el colegio, nos hemos dado cuenta que a ellos no les gustan las pastas mezcladas con salsas, no les gustan las salsas napolitana ni salsa blanca, a ellos les gustan la pasta al burro. La pasta al burro es la pasta con mantequilla, mejor si fuera aceite de oliva, y parmesano, un poquito de parmesano, sal y pimienta. Esa es la forma como más le gusta a los niños en el colegio la pasta, y es una buena forma de hacerlo perfectamente. También podríamos hacer con la quinoa diferentes preparaciones. La quinoa se puede preparar como si fuera arroz. Entonces tú puedes hacer arroz con verduras, puedes hacer croquetas de quinoa, puedes hacer quinoa con vegetales. Bueno, la quinoa se puede hacer de muchas formas. El arroz integral también es un alimento muy nutritivo. Es preferible consumir arroz integral que arroz refinado. En la refinación del arroz se pierde el germen, y en el germen es donde encontramos los nutrientes más importantes que tiene el arroz. Entonces, es importante que sea arroz integral y no blanco. Cuando consumimos arroz blanco, estamos consumiendo un carbohidrato simple, mientras que el arroz integral es un carbohidrato complejo que se demora más en digerirse. Eso quiere decir que el organismo tiene que hacer una mayor labor en romper los enlaces que se encuentran entre las moléculas, digamos, pues como para no entrar un poquito más de explicaciones, se demora más en digerirlo, mientras que un carbohidrato simple se digiere rápidamente, nos va a dar hambre rápidamente y vamos a querer volver a comer rápidamente. ¿Qué queremos? Tener sensación de saciedad, y esa sensación de saciedad no la da la fibra que contienen estos carbohidratos complejos. Valga la aclaración que esa fibra no aporta calorías, mientras que el carbohidrato como tal, sí. Bueno, continuemos con las verduras. Las verduras, el ideal sería consumirlas frescos, sin tratamiento térmico, para poder aprovechar de ellas todos los nutrientes. Algunos nutrientes sufren con la temperatura, entonces si los consumimos en ensalada frescos es la mejor forma. A los niños no les gustan las verduras mezcladas, lo tenemos muy experimentado en el colegio. Y además también es muy entendible porque ellos están reconociendo los sabores, las texturas de cada uno de ellos. Cuando los mezclamos se les pierden. O si una verdura se toca con otra que no les gusta, entonces ya rechazan la ensalada completa. Entonces, como estamos en proceso de educación alimentaria, es importante separarlos. Sí colocarlos juntos, pero como morritos separados. Entonces, por ejemplo, si les damos unas rodajas de tomate, si les damos una zanahoriecita rallada, si les damos unas rodajitas de pepino, unas hojitas de lechuga, unos arbolitos de brócoli o unos arbolitos de coliflor. Estos sí es mejor que estén pasados al vapor, una cocción rápida, que queden bien verdecitos, bien apetecibles para que ellos los consuman. Esto es muy importante. Siempre que vamos a darle verdura a los niños tenemos que seleccionar lo mejor.
no vamos a perder la oportunidad. Todo es con ellos todo es un momento de oportunidad de nutrir, de educar, de enseñar. Entonces, si les presentamos un alimento que está en proceso de composición o que está más maduro de lo normal o que está más verde también, cambia el sabor y ya lo van a rechazar porque lo asocian mentalmente, lo asocian con una experiencia anterior y lo rechazan. Entonces, es muy delicado. Siempre con ellos tenemos que estar muy pendientes de ofrecer un alimento, pues de ofrecer los alimentos muy bonitos, muy ricos, muy bien presentados. Hablando de alimentos, ya las verduras como en preparaciones, podríamos dar, por ejemplo, lo que ellos llaman la lechuga mágica. Imagínense que en el colegio un día hicimos kale, chips de kale. El kale es una hoja verde de col rizada que pues ha entrado en el medio recientemente, para nosotros no es común, y en el colegio lo ensayamos. Un día los hicimos al horno. Ellos, la hoja se lava, se seca, se unta como en aceitico de oliva, se le agrega un tricitico de sal, un tricito de pimienta y se ponen al horno poniendo mucho cuidado porque se queman fácilmente. Pero todo es tan delicioso que chips. Y hice el experimento de salir con una bandeja llena de estas hojas verdes de kale, de chips de kale, al patio, me llené de niños, todos querían comer y lo llamaron, lo bautizaron la lechuga mágica. Después de esto ya lo incluimos en el menú del colegio y les encanta comer lechuga mágica. Realmente es un sabor fuerte y algunos niños lo rechazan. Es un sabor extraño porque es como de amores y desamores. Unos lo rechazan y otros les encanta. Y el día que sacan los chips de cake repiten y repiten y repiten. Bueno, hay algo que también les gusta mucho a los niños y se sale de lo que les acabo de explicar, de que las verduras tienen que ser separadas y les encanta el pico de gallo y el pico de gallo es mezclado, es la excepción. Es tomate maduro picado, con cebolla pequeña picada, con cilantro desinfectado y picado y con limón, sal y les encanta el pico de gallo. Cuando damos frijoles, cuando damos los nachos, les encanta el pico de gallo. Pregunten a sus hijos por el pico de gallo y verán que les encantan el pico de gallo en el colegio. Bueno, también en casa podemos ensayar con los tomaticos cherry. El tomate cherry tiene un sabor más dulce del tomate chonto y del otro tomate. Entonces es una forma también como de llevarlos a aquí prueben el tomate, el apio, en deditos también los hacemos. Y una idea que les doy que pueden ensayar a hacer en casa serían las empanadas de ricota con espinaca, nueces. Ensayen a ver si les gusta. Bueno, pasemos a las ideas de las sopas. En el colegio hacemos sopa de tomate, las que más les gustan son la sopa de tomate, el ajiaco, los frijoles y el consomé. Básicamente esas son las sopas que más les gustan a los niños. Yo los invito a que hagan sopa en la casa, porque es una forma, como les expliqué ahorita, de dar más verduras. Debemos consumir muchas verduras. Entre más verduras consumamos, mejor. La Organización Mundial de la Salud y muchas organizaciones nos dicen que mínimo 5 al día para prevenir enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad, enfermedades del corazón. ¿Qué es una porción? Una porción de verdura o de fruta es un puñado. Un puñado de adulto es un puñado y un puñado de niño es el puñito del niño y ese es el tamaño de la porción. 5 al día mínimo. Entonces, si damos sopa, estaríamos dando una de esas 5. Entonces, los invito a que hagan sopa en la casa, que las espesen con zanahoria o auyama y que eviten espesarlas con papa, con pastas, con arroz, arracacha, plátano, porque esas son harinas y esas harinas ya las habíamos incluido en el acompañante. Podemos hacer la sopa solo de verdura y aprovechar la zanahoria y la auyama como espesantes y te funciona perfectamente. Entonces, otras ideas de sopa sería sopa de acelgas, sopa de espinaca, de zanahoria, de brócoli, auyama, arveja, cebolla. Bueno, las lentejas también les gustan mucho, la sopa de avena también les gusta en el colegio. Y hay infinidad de sopas que podemos hacer. Básicamente es poner a hervir las verduras con cebolla,
les podemos agregar un poquito de ajo, sal, pimienta, algunos aliños que nos gusten, la licuamos y nos queda como una cremita sin haber agregado cremas de leche, sin haber agregado espesantes, ni maicenas, ni harinas. Ensayen y verá que les queda muy rica. No les dé miedo colocarles verduras, bastantes verduras. Inclusive la sopa de verduras también les gusta mucho, que me faltó incluirla. Lo que ya es como el caldo con las verduras picaditas, también les gusta mucho a los niños. Pasemos entonces a hablar de los algos. ¿Cómo podríamos elaborar un plato para el algo? Sería entonces una porción de harina y algo de nueces, algo de una grasita saludable y una fruta. Ese sería como un buen algo para que hagamos a nuestros niños. Recordemos que la harina va a ser un carbohidrato complejo que puede ser a base de quinoa, amaranto, arroz, avena, ojalá. O sea, recuerden que les estoy hablando de los alimentos que nos aportan aquellos nutrientes estrella. No quiere decir que el resto no, sino que hoy nos estamos concentrando en los alimentos que nos aportan aquellos nutrientes estrellas esenciales para esta etapa tan importante de nuestros niños. Entonces podemos hacer pancakes de quinoa, pancakes de avena o mezcla, o harina de arroz. Los invito a que vayan, a que pidan a domicilio ahora en cuarentena, que compren estas harinas diferentes y ensayen en casa. La receta de los pancakes y waffles también la pasamos por Fidias. Ahí la van a encontrar en la carpeta de nutrición. Están todas las recetas que les hemos pasado. Es una receta que yo he probado muchísimo aquí en mi casa y con seguridad les va a ir muy bien. Entonces pueden ensayar esa receta con diferentes tipos de harina y verá que les va a ir muy bien, a los niños les va a gustar. Pueden hacer waffles, pueden hacer pancakes, pueden hacer mini pancakes, hacer una torrecita de mini pancakes, lo que quieran. También pueden hacer crepes, pueden hacer sándwiches, por ejemplo, sándwich de queso, pero ahí es importante la calidad del pan. Un buen pan, un pan integral que nos aporte, que nos aporte nutrientes, lo que acabamos de hablar, fibra, hierro, calcio, en fin, que venga con más cositas, que sea más nutritivo, porque un pan blanco, al igual que el arroz blanco refinado, lo digerimos rápidamente, no nos aporta más nutrientes, nos va a dar hambre rápidamente, igual al niño le va a dar hambre rápidamente, va a querer comer más, esto nos va a llevar a una ganancia de peso indeseada y en fin. Entonces, pues la idea es un buen pan. Y en algún momento dije, el mejor pan es aquel pan que le da moho rápidamente. Es decir, que no tiene conservantes. Un pan artesanal, comprado en una panadería artesanal. Un pan del día. Ese es el mejor de todos. Bueno, también podemos hacer en casa muffins, galletas, tortas. La misma granola también se puede hacer en casa. En el colegio hacemos pan de chocolate y le gusta mucho a los niños. Podemos hacer unos brownies saludables. ¿Cómo así que brownies saludables? Sí, podemos hacer unos brownies saludables cambiando los ingredientes del brownie tradicional por ingredientes saludables. Hay que traducir, entonces no usar el azúcar refinado blanco, sino usar otro endulzante. Entonces podemos ensayar un día y triturar unos dátiles. Otro día podemos ensayar a endulzar con panela, otro día podemos endulzar con miel y también podemos medir la cantidad de endulzante para que no sean unos brownies muy empalagosos, muy dulces y que los niños se acostumbren a consumir los alimentos que sí perciban el dulce, pero que sea un dulce medido, un nivel bajo de dulce. Las papilas gustativas, el paladar y el cerebro graban los mensajes y graban esas sensaciones de dulce y esas intensidades de dulce, y entre más intenso yo me acostumbre a comer, el cerebro registra y cada vez va a querer más intenso y cada vez le va a gustar esa intensidad. Cuando tú rebajas la intensidad o tratas de rebajar la intensidad después de que ya estás montado en la intensidad alta, es difícil que el niño le guste, siempre te va a pedir mayor intensidad. Entonces, si ya estamos allá, podemos hacer un desmonte lento, con mucha delicadeza y suavidad, de esos sabores tan fuertes, tan dulces. Cuando tenemos cuando tenemos los bebés, nos esmeramos mucho en demorarnos en darle el dulce, en darle la sal, pero rápidamente ya
les damos ese dulce fuerte y esos alimentos fuertes en sal o en sabores y rápidamente ya estamos montados en esos niveles de intensidad y ya los niños van a querer solamente esos sabores porque son los que tienen grabados en su cerebro y los tienen relacionados con sensaciones de agrado, de placer, de gusto, de disfrute. Entonces ya otros sabores simples, más suaves, más naturales, no les van a parecer agradables. Los invito a que entonces nos fijemos en eso y empecemos a desmontar gradualmente, con mucha delicadeza y con mucha suavidad, esas intensidades de sabor. Bueno, sigamos entonces con el grupo de las nueces. Para el algo, ¿qué podríamos hacer con nueces? Por ejemplo, podemos hacer un mix de nueces o podemos hacer mantequillas de nueces. Entonces hay mantequilla de maní, hay mantequilla de almendras, hay mantequilla de marañón, cualquier mantequilla de esas también podemos usar, o podemos usar una bebida de almendras o una bebida de marañón o una avena para acompañar el algo. Bueno, la avena no hace parte del grupo de las nueces, me disculpan, hace parte del grupo de las harinas complejas, carbohidrato complejo. La podemos acompañar de una grasa saludable. Por ejemplo, podemos hacer unas tostadas con aguacate triturado. El dulce no siempre tiene, el algo no tiene que ser dulce siempre. Podemos hacer también unas versiones de algos salados y a los niños también les va a gustar. Nosotros en el colegio empezamos a incluir alimentos salados en el snack de salida y fueron muy bien recibidos. Les hacemos tostaditas de parmesano, galletitas de queso y les ha gustado pancito de queso, también les ha gustado por la tarde. Y fruta, entonces volvemos a las frutas que nos aportan el calcio. Primero que todo, si vamos a pensar qué fruta vamos a comprar, que sea naranja, kiwi o brevas. Y si no, pues cualquier otra fruta, no hay problema. La idea es variar el menú y podemos hacer gelatina casera con esas frutas. Qué rico una gelatina de naranja, por ejemplo, una gelatina de kiwi casera hecha con el jugo de la fruta natural concentrado, con gelatina sin sabor y con un poco de miel, por ejemplo, o con unos dátiles picados, vuelvo y digo. También está la stevia, que es una forma de endulzar natural y que no nos aporta calorías. De pronto si tenemos niños con sobrepeso, con obesidad, con riesgo de sobrepeso, en los cuales debemos cuidar esa ganancia de peso, entonces podemos utilizar la stevia, pero ojalá una stevia natural. Las venden en la tienda naturista, la hay orgánica, evitando aquella stevia en polvo, industrializada, ese polvillo blanco, pues no, porque tiene otros compuestos. Los vuelvo otra vez y los invito a que lean por detrás la lista de ingredientes. Si la stevia es una hoja verde, entonces, ¿cómo así que vamos a comprar un polvo blanco como stevia para darle a nuestros hijos? Vamos a darles la forma más natural a cómo se presentan los alimentos en la naturaleza, en la medida de nuestras posibilidades. Esto no es una camisa de fuerza, solamente son unas recomendaciones y siempre que esté dentro de nuestras posibilidades. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a planear el menú para la casa? Entonces, de todas estas preparaciones que acabamos de hablar, vamos a elegir las que más gustan en casa. Los invito a que hagan una pequeña reunión o que le preguntes a uno y a otro, ¿a ti te gusta esto y esto? ¿Y qué te gustaría que programáramos para los desayunos? ¿O qué te gusta para las comidas? Entonces, hacer como esa lista de preparaciones específicas de tu hogar. Luego las vas a repartir en las 5 comidas del día. ¿Cuáles van a ser para desayuno? ¿Cuáles para media mañana? ¿Cuáles para algo? ¿Cuáles para almuerzo? ¿Y cuáles para comida? Y vamos a hacer, antes de hacer la lista de mercado, vamos a ir a la nevera a ver primero qué tenemos porque debemos gastar, ser conscientes y coherentes de alguna manera y gastar primero lo que tenemos en la nevera, en el congelador, en las alacenas, programar con eso el menú y comprar lo que nos queda faltando. Y bueno, espero que de ahora en adelante lo que encuentren en la nevera, en el congelador y en las alacenas sean muchos alimentos de estos estrella, que el menú familiar gire en torno a estos alimentos como primera medida. Y luego aquí les presento como una posible, digamos, distribución de lo que acabamos de hablar. Se los dejo como un esquemita, tiene unos horarios,
no tiene que ser así, apenas es como una propuesta, es un esquema en donde está repartido los grupos de alimentos a lo largo del día y que cubren las calorías y nutrientes de los niños entre los 2 años y medio y los 11, 12 años. Así lo hacemos en el colegio. Esta es la manera como distribuimos la alimentación en el colegio. Como pueden ver en el grupo de los azúcares, en el desayuno les damos una pequeña porción de azúcar y en el algo les damos otra pequeña porción de azúcar. Entonces, ahora les había explicado cómo vamos a conformar ese plato balanceado. Medio de verduras, aquí lo podemos ver, medio de verduras, un cuarto de harinas y un cuarto de proteína. Lo vamos a acompañar ojalá con agua, en el colegio lo hacemos con agua, evitemos las bebidas azucaradas y podemos pasar el almuerzo como con una fruta podría ser, o si no nos hace falta la fruta, pues no es necesario como que la consumamos. Y ahora también les expliqué el tema de las porciones. Bueno, les voy a hablar acerca del azúcar. Entonces, ¿por qué es que entonces nos hablan tanto del azúcar? Y yo, María Clara, la nutricionista del colegio, ¿por qué les digo tanto que controlemos el azúcar? Lo que pasa es que el azúcar favorece la ganancia de peso por fuera de los parámetros saludables que conlleva a padecimiento de enfermedades. Ahora les dije, con el sobrepeso y la obesidad viene la diabetes, vienen las enfermedades cardiovasculares, inclusive algunas cerebrales. Entonces, esto no es de María Clara, esto es de la Organización Mundial de la Salud, de la FAO, el Ministerio de Salud y Protección de Colombia en su resolución 3808 de 2016, la Asociación Americana del Corazón, la Universidad de Antioquia, el Instituto de Bienestar Familiar de Colombia, todas las organizaciones de los Estados Unidos, de Europa, las universidades más renombradas del mundo, todas estamos alineados con esto, de que controlemos el azúcar. No quiere decir que no lo consumamos, simplemente que lo controlemos, que aprendamos a controlarlo. Se han hecho investigaciones como esta de Princeton, de la Universidad, del Departamento de Psicología del Instituto de Neurociencias de Princeton, en donde hicieron una investigación con unos ratoncitos que eran adictos a la cocaína y les cambiaron la cocaína por una solución dulce y les daban la opción, de que consumieran cocaína o la solución con azúcar. Dejaron la cocaína y se pegaron de la solución del azúcar. Con esto ellos concluyeron de que el consumo de azúcar nos conlleva comportamientos adictivos porque se liberan neurotransmisores como los opioides y la dopamina que actúan en el cerebro generando adicción, al igual que la cocaína, la morfina y la nicotina. Y también en Francia, en la Universidad de Burdeos, se hizo otra investigación en donde se encontró que el 94% de las ratas prefirieron el agua con azúcar a la cocaína intravenosa y concluyeron que es que el sabor dulce es más gratificante que las mismas drogas. Entonces, como les digo, esto no es una idea mía personal y tampoco es que estemos señalando un alimento como tal. Simplemente estamos invitando a que lo controlemos desde pequeños con nuestros niños y nosotros ahora como adultos. Es que resulta que el 80% de los productos del supermercado, si les diéramos las etiquetas en la parte de atrás, encontraríamos en la lista de ingredientes el azúcar en diferentes formas. Entonces lo vamos a encontrar como azúcar como tal, o azúcar morena, o jarabe de maíz alto en fructosa, o como fructosa, o panela, o miel, o sirup, o caramelo, y la lista es larguísima de diferentes formas en que nos presentan el azúcar. Inclusive en un mismo alimento podemos tener 2 o 3 ingredientes que son azúcar, glucosa como tal. Entonces, sería bueno que nos preguntáramos si este alimento nos gustaría dárselo a nuestros hijos o si preferimos más bien buscar una alternativa más saludable. Por ejemplo, una que tenga no 3 o 4 renglones de ingredientes, sino que tenga un renglón, máximo 2, en donde haya 3,
4, máximo 5 ingredientes. Sería como el ideal. Yo los invito a que lean las etiquetas y al principio de la charla, cuando algunas personas estaban ingresando, les dijimos que fueran por algunos productos a la cocina y buscaran la tabla nutricional. Aquí en el producto van a leer en la lista de la tabla nutricional que dice azúcares añadidos. Entonces, ahí en esa parte donde dice azúcares añadidos, vamos a leer los gramos de azúcar añadido que tiene el alimento. Vamos a encontrar que muchos juguitos de cajita tienen de 15 a 20 gramos de azúcar. Un juguito de cajita, una avena de cajita, tiene de 15 a 20 gramos de azúcar. Y aquí adelante les voy a contar otros aportes de azúcar, otras cantidades de azúcar que tienen algunos alimentos reconocidos. Por ejemplo, este tiene 4 cucharaditas de azúcar, este tiene 4,5, este tiene 7, que nos aportan 28 gramos de azúcares añadidos. Y entonces ustedes dirán, ¿y cuánto es la cantidad de azúcar que entonces yo como adulto debo comer? ¿Y cuánta es la cantidad de azúcar que le debo dar a mi hijo pequeño? Entonces, tenemos aquí otra vez las organizaciones, esto es dictado por las organizaciones mundiales a nivel internacional, Organización Mundial de la Salud, Ministerio de Salud de Colombia, todos dicen que debemos dar máximo 25 gramos de azúcares añadidos en los niños, que equivale a 5 cucharaditas, y para los adultos 50 gramos de azúcar, que equivale a 10 cucharaditas. Este es el máximo de azúcar tolerable por el metabolismo en un día. Después de esto estamos llevando al páncreas, al metabolismo, digamos a sus límites, al almacenamiento de calorías, como el exceso de calorías se almacenan como grasa corporal, también como grasa circulante en forma de triglicéridos y colesterol en la sangre. Y lo que les expliqué ahorita también del efecto que tiene a nivel cerebral, como ese recuerdo gratificante que queda grabado en la memoria y que queremos repetir. Y que queremos repetir especialmente cuando estamos aburridos, cuando estamos estresados, cuando estamos ansiosos. Ese recuerdo inmediatamente aflora y nos lleva a consumir más carbohidratos simples, más azúcar, a buscar alimentos que sean altos en azúcares y no nos van a satisfacer aquellos que sean bajos en azúcares. O sea que esto es algo de cuidado, de verdad, que es algo que hay que empezar a trabajarle en la alimentación nuestra y de nuestros niños, empezar a leer por detrás las tablas nutricionales y empezar a sumar. Cuando vayan a buscar un alimento para sus hijos, busquen que el aporte de azúcar sea de un dígito, es decir, de menos de 9 gramos por porción de azúcar añadido. Azúcar añadido es el azúcar que se le añade, que no hace parte del alimento, porque por ejemplo una fruta tiene su azúcar natural, que es la fructosa, esa no la estamos contando aquí. La leche tiene su azúcar natural, que es la lactosa, esa tampoco la estamos contando aquí. Pero sí el azúcar que le agregamos a un jugo, el azúcar que le vamos a agregar, por ejemplo, en forma de miel a un pancake, una mermelada que vayamos a agregar a un crepe, de pronto una bebida, un chocolate, que vayamos a desayunar un chocolate por la mañana con una aguapanela clara, esa panela nos va a aportar de estos gramos de carbohidratos que estamos hablando. Esos son los azúcares añadidos, que no hacen parte de la estructura como tal del alimento que estamos consumiendo. Bueno, entonces así hemos terminado nuestra presentación. Les queremos decir que los hemos extrañado muchísimo, que no vemos la hora de volver. Los estaremos esperando con los brazos abiertos para nutrirlos con toda la dedicación del profesionalismo. Y aquí les tengo algunas imágenes de los niños alimentándose en el colegio, muy hermosos. Aquí les tengo unas pequeñas imágenes. Bueno, pienso que podemos proceder entonces a las preguntas. Elisa. Sí, María, muchas gracias. Creo que aprendimos un montón.
De aquí nos vamos con muchas tareas, por lo menos yo apunté 3 o 4 errores graves que tengo que salir a solucionar en esta casa. Vamos a abrir el chat para responder algunas preguntas que tengan, para que aprovechemos que María Clara nos regala este espacio y podamos aclarar dudas o preguntas que tengamos sobre la alimentación de nuestros niños. Por aquí hay varios comentarios agradeciéndote, María, diciendo que son excelentes las recomendaciones y que Muchas han gracias. disfrutado mucho de la conferencia. Vamos a dar unos segundos para que si alguien tiene un comentario o una pregunta lo pueda escribir en el chat. Ok, perfecto. Aprovechamos para decirles que esta presentación la vamos a compartir por Fidias para que la puedan tener y también va a quedar grabada. También les vamos a compartir el link por si quieren compartirla con las personas que cuidan a sus hijos, con los abuelitos, bueno, con tantas personas que a veces se estresan un poquito cuando empezamos a controlar el azúcar o ese tipo de cosas. Ay, sí, Elisa, es que los abuelitos y los seres queridos, esto también es tradicional. Los abuelitos pues transmiten, pues así ha sido siempre, es que el dulce es una forma de transmitir el cariño. Entonces, miremos que el novio le regala a la novia o viceversa una chocolatina, los abuelos están esperando a los nietos con dulces, pues casi muchos momentos agradables de nuestra vida y a lo largo de los cumpleaños giran alrededor del dulce y por eso algo que debemos controlar y que pues hay que empezar a ponerlo, a actualizarnos en ese sentido. Exactamente. Bueno, vamos a esperar otros segunditos más a ver si alguien nos quiere hacer alguna pregunta. Pero en realidad nos están mandando muchos mensajes de agradecimiento para ti, María Clara, diciéndote que en cada sesión aprenden cosas muy importantes. Ah, qué bueno. Me llena el corazón. Muchas gracias. Bueno, queridos papás, bueno, nos están haciendo una sugerencia y es que sería muy bueno que nos enviaran más recetas por Fidias. Ah, Vamos a perfecto. poner en práctica las recetas fáciles que hace María Clara para que las podamos ensayar en la casa ahora que tenemos a veces un poquito de tiempo. Y te están pidiendo si puedes dar alguna recomendación para gestantes. Bueno, para gestantes básicamente, pues mira, es que los nutrientes que acabamos de mencionar, que también son tan importantes para los adultos, para las gestantes también, las proteínas, el hierro, el omega 3, supremamente importantes para ellas también, el hierro sobre todo y el calcio. Y el buen aporte de calorías, unas calorías que sean saludables de acuerdo al estado nutricional, pues aquí sin ver a la madre no podría saber, pero es importante como que ese aporte de calorías sea adecuado, tener claro que no estamos alimentando dos seres, sino uno solo, y no tenemos que comer por dos, solamente uno, comer muy natural, evitar como todo, por ejemplo, evitar los conservantes de las carnes frías, los nitritos, tratar de llevar una alimentación muy natural. Es imaginarnos que tenemos ese bebé en formación en nuestro interior y que le vamos a dar lo mejor. Entonces, proteínas porque se está formando, hierro para poder apoyar ese crecimiento y ese desarrollo, calcio para la formación de sus huesitos y de sus dientes, la vitamina D, pues ya todas las vitaminas pues serían importantísimas, el zinc para el desarrollo sexual, para la diferenciación sexual y el desarrollo, el omega 3, como lo dije ahorita, bueno, básicamente serían esos, espero que no se me escape alguno aquí en este momento, pero de verdad que llevar una alimentación muy consciente, muy conectados con el momento que estamos viviendo y con lo que tenemos. Entonces, si tengo un hermoso en mi vientre, le voy a dar absolutamente lo mejor. Ojalá verduras orgánicas para limitar el consumo de químicos, de los abonos y fumigantes químicos que vienen en las verduras desafortunadamente. Eso sería, Elisa. Gracias, María. Y también nos piden que si les podemos enviar la receta de la sopa de tomate.
Ay, perfecto, prometido. Esa es la próxima receta. Porfidias, yo reviso mi correo todos los días, les pido que me escriban lo que quieran, que se comuniquen conmigo, que todas las dudas que tengan, estoy lista para ayudarles. Aprovechenme al máximo, que tengo como muchos deseos de acompañarlos en este proceso de alimentación que están llevando con sus hijos en la casa. Y María bueno, Clara, para un niño que no toma leche, ¿recomiendas darle helado? bueno, es que son dos cosas distintas. Leche. Leche, tradicionalmente nos han dicho que consumamos leche por el aporte de calcio. Recordemos que el calcio está presente en otros alimentos también, primero que todo. Helado, los helados que tienen, y eso es otra cosa bien importante, gracias por la pregunta, siempre preguntarnos esto qué tiene, esto cómo fue hecho, esto qué me va a aportar. Entonces arranquemos preguntándonos acerca del helado. ¿Qué tiene un helado? Entonces, ¿cómo haríamos un helado? Un helado básicamente se hace a partir de crema de leche y azúcar. Entonces, crema de leche es grasa, es una grasa saturada que me puede afectar el sistema cardiovascular. Y el azúcar, acabamos de hablar acerca del azúcar, y el azúcar por lo general de las marcas comerciales, el azúcar que se utiliza es un azúcar blanco refinado. Entonces, invitación, hagamos unos helados en casa. Podemos hacer helado de banano, congelamos un banano y lo mezclamos en el procesador, por ejemplo, con unas fresas o con cacao o con mora. Y ahí hacemos el helado de banano, el helado de mora, el helado de fresa con banano. Y de esa manera, entonces, estamos evitando dar esa grasa saturada y ese azúcar. Pero que si salimos a la calle y nos vamos a comer un helado, pues no lo comemos y no pasa nada. Yo me refiero es como a la alimentación del día a día. Perfecto. Clarísimo, María Clara, muchísimas gracias. Aprovechamos también para darle las gracias a todos los papás que se conectaron hoy para aprender sobre la nutrición saludable en casa. Sabemos que no es un momento fácil, que estamos llenos de actividades y de responsabilidades y que para esta hora del día ya vamos como perdiendo el motor, pero tuvimos una muy buena asistencia. Eso nos llena de motivación para seguir compartiendo este tipo de espacios. Y les mandamos a todos un abrazo muy grande y a María Clara un agradecimiento por compartir su conocimiento hoy. Feliz noche para todos y que estén todos muy bien. Gracias, Elisa. Gracias a todos y feliz noche. Chao.